¿Sabías que hubo una marca japonesa que llegó a Estados Unidos con fuerza, se ganó una reputación de confiabilidad y aún así terminó desapareciendo por completo? No fue por falta de calidad ni por escándalos gigantescos, fue por una tormenta silenciosa de errores estratégicos, malas decisiones y golpes del mercado que, uno a uno, fueron apagando su motor. Estamos hablando de Suzuki, una marca que alguna vez compitió con gigantes como Toyota y Honda, pero que hoy ya no existe en los concesionarios norteamericanos. En este video te voy a contar por qué Suzuki abandonó Estados Unidos para siempre, las verdaderas razones detrás de su salida, muchas de las cuales nunca se contaron en titulares. Y también qué debes saber antes de comprar uno usado, porque aunque ya no se vendan nuevos, muchos de sus modelos siguen rodando en las calles. ¿Realmente valen la pena? ¿Hay piezas, talleres, respaldo? Prepárate porque esta historia no solo revela el declive de una marca, sino también las duras lecciones que cualquier fabricante e incluso cualquier emprendedor debería aprender. En los años 80, Estados Unidos vivía una explosión de marcas extranjeras que buscaban hacerse un hueco en el mercado automotriz más competitivo del planeta. Y ahí estaba Suzuki, un fabricante japonés que venía cosechando éxito en Asia y Europa con sus vehículos pequeños, confiables y accesibles. Suzuki no llegó solo, aterrizó de la mano de General Motors, que poseía una participación importante en la empresa japonesa. Gracias a esa alianza, muchos conocieron sus autos sin siquiera saberlo. Modelos como el Chevrolet Sprint y el Geo Metro eran en realidad Suzukis con otro logo. Un movimiento inteligente que permitió a la marca ganar visibilidad sin tener que pelear de frente contra los pesos pesados. Pero el verdadero debut con su nombre propio fue con el Suzuki Samurai, un pequeño todoterreno cuadrado, ágil y valiente, que se ganó rápidamente una base de fanáticos. Todo iba bien, hasta que llegó un demoledor artículo de la revista Consumer Reports en 1988. En él afirmaban que el Samurai era propenso a volcarse, incluso en maniobras de manejo normales. Esa publicación fue como una bomba. La imagen del Samurai y con él la de Suzuki quedó marcada para siempre. Aunque la marca defendió su modelo e incluso demandó a la revista, el daño ya estaba hecho. Lo curioso es que Suzuki nunca dejó de fabricar buenos autos. El Stem, el Forenza, el XL7 eran modelos sólidos, funcionales, incluso con buenas evaluaciones en seguridad y durabilidad. Pero había un problema: nunca lograron emocionar. Además, a medida que pasaban los años, Suzuki parecía ir perdiendo el ritmo del mercado. Mientras marcas como Honda y Toyota innovaban con híbridos o SUV cada vez más eficientes, Suzuki se quedaba rezagado, con un portafolio limitado y sin modelos que realmente destacaran. Y si bien las ventas no colapsaron de inmediato, empezaron a caer año tras año. Para 2012, Suzuki apenas vendía unas 21,000 unidades al año en todo Estados Unidos, una cifra mínima si la comparas con las millones de unidades que movían sus competidores directos. Después del golpe mediático con el Samurai, Suzuki logró mantenerse durante varios años gracias a su alianza con General Motors y a un puñado de modelos que, aunque no eran superventas, ofrecían una propuesta sencilla: confiabilidad, bajo precio y eficiencia. La filial estadounidense empezó a tambalear. Las ventas bajaban año tras año y mantener toda la infraestructura de una automotriz costaba millones de dólares, millones que ya no se recuperaban. Y es que Suzuki nunca logró establecer una red de concesionarios fuerte en Estados Unidos. A esto se sumaba una competencia cada vez más feroz. Marcas como Hyundai y Kia, que en los 90 eran consideradas marcas económicas sin prestigio, comenzaron a ganar terreno rápidamente con diseños modernos, tecnología atractiva y garantías que parecían imposibles. Suzuki, en cambio, se quedó con lo básico, y lo básico ya no bastaba. La tormenta financiera se fue acumulando: deudas millonarias, ventas estancadas, inversiones en pausa. Finalmente, en noviembre de 2012, Suzuki tomó la decisión que llevaba años postergando. Anunció la bancarrota de su filial estadounidense. Se acogió al capítulo 11 de la ley de quiebras, que les permitió cerrar sus operaciones de venta de automóviles y reorganizar sus otros negocios en el país. Lo único que Suzuki conservaría en Estados Unidos serían sus negocios de motocicletas, motores marinos y vehículos todoterreno, productos donde sí
sí eran fuertes, rentables y donde aún había demanda. Cuando una empresa japonesa exporta un carro a Estados Unidos, fabrica ese vehículo en yenes, pero lo vende en dólares. Si el yen sube de valor frente al dólar, de repente lo que ganan por cada auto vendido es menos, mucho menos. Y si no ajustan el precio, sus márgenes se evaporan. Pero si sí lo ajustan, se vuelven menos competitivos frente a marcas que fabrican localmente o que tienen monedas más estables. Durante buena parte de los años 2000 y principios de los 2010, el yen se fortaleció de forma sostenida frente al dólar. Esto afectó no solo a Suzuki, sino también a otras marcas japonesas. Pero aquí es donde entra la diferencia clave. Mientras Toyota, Honda o Nissan tenían ya fábricas en suelo estadounidense, lo que les permitía amortiguar el golpe cambiario, Suzuki dependía mucho más de la importación directa desde Japón. El yen entonces no fue la causa única de su salida, pero sí fue un acelerador silencioso, un enemigo intangible que hacía que todo fuese más difícil, más caro, más incierto. A simple vista, vender un auto parece una tarea sencilla. Lo fabricas, lo exportas, lo exhibes en un concesionario y lo vendes. Pero en Estados Unidos, la realidad es mucho más compleja. Detrás de cada vehículo que ves en la calle hay miles de páginas de regulaciones, pruebas de laboratorio, certificaciones y estándares que cambian constantemente. Y Suzuki simplemente ya no pudo seguir el ritmo. Uno de los mayores retos fueron las regulaciones de emisiones. A lo largo de los años 2000 y especialmente después de la crisis financiera de 2008, Estados Unidos endurecieron los requisitos para reducir la huella ambiental de los autos nuevos. Marcas como Toyota, Honda y Ford adaptaron sus motores rápidamente, invirtieron en tecnologías híbridas y crearon plataformas flexibles que les permitían escalar sus innovaciones en múltiples modelos. Suzuki, en cambio, no tenía ni el músculo financiero ni el volumen de ventas para justificar esa inversión. Lo mismo ocurría con las regulaciones de seguridad. Estados Unidos exige que cada modelo pase por rigurosas pruebas y con cada cambio legal los costos subían. Suzuki, con ventas marginales y producción externa, se encontraba atrapado. Cumplir con las nuevas normativas significaba reducir aún más sus ya escasos márgenes y no cumplirlas significaba quedarse fuera del mercado. A finales de 2012, Suzuki ya no tenía nada que hacer en la industria automotriz estadounidense. Suzuki no abandonó completamente Estados Unidos, no desapareció, no se fue del todo. En lugar de seguir luchando en un terreno donde claramente no podía competir, la marca replegó sus fuerzas y concentró sus operaciones en segmentos donde sí tenía ventajas: motocicletas, vehículos todoterreno y motores marinos. En esas categorías, Suzuki todavía era fuerte. Sus motos deportivas eran reconocidas por su potencia y confiabilidad. Sus cuatrimotos tenían presencia en zonas rurales, granjas y áreas recreativas, y sus motores para lanchas y embarcaciones seguían siendo una opción confiable para clientes particulares y comerciales. Este cambio de estrategia, aunque drástico, no fue un fracaso absoluto. Fue una retirada inteligente, basada en datos, en fríos números y en una evaluación honesta de sus propias capacidades. Y aún así, la marca no ha sido olvidada. Muchos conductores todavía tienen Suzuki en sus garajes. Modelos como el SX4, el Grand Vitara o el Kizashi aún circulan por las carreteras, incluso con relativa buena salud mecánica. Ahora que ya sabes por qué Suzuki desapareció del mapa automotriz en Estados Unidos, probablemente te estés haciendo la gran pregunta: ¿y si me encuentro uno usado en buen estado, vale la pena comprarlo? La respuesta no es tan simple como sí o no. Depende de lo que busques, de cómo lo uses y de cuánto estés dispuesto a asumir ciertos compromisos. Primero, lo positivo. La calidad mecánica de Suzuki nunca fue el problema. Muchos de sus modelos fueron valorados por su durabilidad, eficiencia y bajo costo de mantenimiento. Autos como el Grand Vitara, el SX4 o el Kizashi dejaron buen sabor de boca entre sus dueños. No eran lujosos, pero sí eran confiables. Además, al no ser una marca con alta demanda en el mercado de segunda mano, puedes encontrar Suzukis en muy buen estado por precios muy accesibles. Un Grand Vitara con bajo kilometraje, por ejemplo, puede costarte mucho menos que un SUV equivalente de Honda o Toyota. Si
simplemente porque la marca ya no está presente. Pero aquí vienen los peros. Uno de los principales retos será la disponibilidad de repuestos. Sí, aún existen concesionarios que fueron autorizados por Suzuki y que siguen prestando servicio, además de talleres independientes que se especializan en marcas japonesas. Y sí, muchos repuestos están disponibles en línea a través de sitios especializados, pero no tendrás la misma facilidad que con marcas que siguen activas en el país. A eso súmale que el respaldo de marca ya no existe. También tienes que considerar el valor de reventa. Un Suzuki, al estar fuera del mercado desde hace años, tiende a depreciarse más rápido. Como todo en la vida, es una balanza. Precio versus respaldo. Ahorro versus tranquilidad. Tú decides qué pesa más en tu caso. La salida de Suzuki del mercado automotriz estadounidense no fue un escándalo ni una catástrofe repentina. Mientras otras marcas apostaban por modelos híbridos, rediseños audaces y estrategias de mercado innovadoras, Suzuki se quedó en lo seguro. Y lo seguro, cuando todo el mundo se está moviendo, deja de ser suficiente. Suzuki nunca logró responder a una pregunta clave para cualquier marca. ¿Por qué alguien debería elegirme? No fue la más barata, tampoco la más moderna, ni la más emocionante. Solo estaba ahí y con el tiempo dejó de importar. Las marcas, incluso las más sólidas, no son eternas. Lo que hoy es una opción viable, mañana puede desaparecer. Y por eso, al comprar un auto es clave pensar no solo en el precio, sino en el respaldo, la reputación y la proyección a futuro. Hoy, si ves un Suzuki usado en buenas condiciones, sabes qué estás comprando. Una marca que ya no compite, pero que aún deja rastros de una época donde intentó hacerse un lugar. Un testigo silencioso de una historia de ascenso, meseta y salida. Y quizás, solo quizás, también nos recuerda algo más profundo, que en un mundo que se mueve tan rápido, la única forma de no desaparecer es reinventarse constantemente.